Por mi parte, ninguna duda, profe. Bueno, cómo no. Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen, o si no, empiezo explicando parte de lo que habíamos dejado en la clase anterior, así más o menos nos ponemos al día. Bueno, no sé si a esto nos habíamos visto, ecuación de Bernoulli. Profe, no está compartiendo pantalla. A ver. Ahora, señorita. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien. Bueno, la clase anterior, no sé si habíamos hablado de ecuación de Bernoulli. Generalmente, habíamos dicho que esto se basaba fundamentalmente en la ecuación de Euler, que Euler había llegado hasta esta fórmula, que se dividía en tres términos. ¿Se acuerdan lo que decía Euler? En la cual consideraba una partícula de forma prismática, la cual tenía un sentido de giro, un sentido un sentido positivo hacia arriba, la cual acá tenía una fuerza determinada que estaba por la presión por el diferencial de área. Esto era una derivada parcial y en un instante determinado sacábamos una foto. Bueno, esto lo expliqué en la clase anterior, la cual tenía un peso propio que estaba dado por esta fórmula, la cual tenía una longitud y una diferencia de altura. A medida que se incrementaba la partícula, se incrementaba la longitud en función de dos variables. Entonces, esta fórmula de presión dependía de dos o más variables, que era una derivada parcial. A esto lo habíamos explicado y habíamos llegado prácticamente a definir la ecuación de Euler. Bien, consideremos sin fricciones, ¿cierto? Diremos un flujo permanente que no varía en función de tiempo y llegamos a lo que comúnmente Bernoulli hizo. ¿Qué es lo que hizo Bernoulli? Prácticamente agarró la ecuación de Euler, ¿cierto? Diremos, y la integró entre dos puntos, entre el punto 1 y 2, la cual el dibujo que teníamos era este. El dibujo que lo presentábamos era una en la cual, ahí pongo el dibujo, voy explicando la ecuación de Bernoulli, que tenía tres dibujos, que era uno este y el otro anterior con el tubo de pito, la cual consideraba un conducto en la cual tenía una diferencia de diámetro que consideraba en el punto 1 y en el punto 2, el punto A y el punto B, el cual, ¿qué decía Bernoulli? El cual consideraba que la variación de energía en el interior no varía a lo largo de una misma línea de corriente. ¿Qué quiere decir? Del punto A al punto B, si considero una misma línea de corriente, la variación de energía no varía. Pero si acá pusiera una paleta, un motor, una turbina, lo que fuese, ahí la variación voy a tener de la corriente líquida. Entonces no cumple la condición de Bernoulli, en la cual había dicho Bernoulli que consideraba, diremos, a esta ecuación la integraba entre el punto 1 y el punto 2, la cual se le aplicaba la regla de Barrow, la integral de qué? Del punto inferior y el superior, el índice inferior y el superior, el índice superior. Considerábamos entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, era la diferencia entre el mayor menos el menor, regla de Barrow, más generalmente este término considerando Z1 y Z2, y a esta a la vez considerando desde la velocidad 2 a la velocidad 1. A esta expresión a la vez la dividíamos, ¿por qué? Por la gravedad, donde teníamos que la
densidad por la gravedad era el peso específico, acá simplificaba, me quedaba 1 y acá me quedaba esta fórmula. La cual, ¿qué es lo que hacía? Vendría a ser, ponía los índices sub 1 y los índices sub 2, ¿cierto? A consideración por medio de un igual, donde teníamos el punto 1 y el punto 2. En cada expresión teníamos 3 términos. Z1, que era la energía potencial, la energía potencial de la partícula, en el cual, ¿cierto?, en unidad de peso. El término 2, que era la energía de presión o trabajo del flujo en unidad de peso. Y esto era generalmente la energía cinética en unidad de peso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No es otra cosa que si yo me voy al dibujo, en el dibujo puedo ver que desde acá tengo Z1, desde acá tengo P, presión sobre el peso específico, que es una altura, en el punto 2, lo mismo, y en la cual la suma de estos dos me da la altura hidráulica o la altura piezométrica. A partir de ahí, de la altura de esta piezométrica, tengo tengo B sub 2 al cuadrado sobre 2G y tengo B sub 1 sobre 2G, que esto en función de la velocidad me da la energía cinética. Tengan cuidado que en muchos libros esta línea figura paralela con respecto al plano de referencia. Y no siempre es paralela. ¿Por qué no es siempre paralela? Por lo siguiente, porque si yo veo acá en la ecuación, Z1 es más chico que Z2, esto baja y esto sube. Vendría a ser la energía de presión en un punto es mayor y en la otra baja, y la velocidad lo compensa, entonces se diría que es constante. La altura, diremos, la ecuación de Bernoulli es igual a H. No es otra cosa de decir que si yo me voy al gráfico, el gráfico ¿qué me está diciendo? Que esta es la altura de posición, esta es la altura potencial, esta es la altura de posición y esta es la altura de posición. Esto me da esta línea inclinada. Y al compensar las velocidades, ¿por qué tengo que compensar las velocidades? Porque ¿qué es lo que consideré acá? Un flujo. ¿Qué condiciones tiene ese flujo en el interior del conducto? Flujo permanente. ¿Qué era un flujo permanente? Aquel que no varía con respecto a qué? Al tiempo. ¿Qué más? Ideal. Al ser un flujo ideal, ¿qué condiciones tiene? No tiene rozamiento. Unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Va en una sola dirección. Entonces, al tener esas consideraciones, el caudal que lo que entra es igual a lo que sale. Pero caudal, ¿a qué es igual? De la fórmula anterior de ecuación de la continuidad. Caudal es igual a qué? A velocidad por área. Si yo acá tengo esta sección y acá tengo esa sección y el caudal, todo lo que entra igual a lo que sale, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que acá achico la sección y aumento ¿qué? La velocidad. Acá ¿qué lo hice? ¿Qué hice? Bajé la velocidad y aumenté ¿qué? La sección. Entonces puedo decir que esta fórmula, la línea de referencia, va a ser igual, paralela a la línea de energía, pero a veces esta línea suele ser inclinada, tengan mucho cuidado. Una pregunta, ¿cuándo esta línea es paralela a la línea de referencia? Como en el caso anterior, que es este. Esta línea piezométrica es paralela a la línea de referencia. ¿Cuándo puede suceder esto? ¿Alguna pregunta? Por lo menos, díganme algo, por lo menos, ¿entendieron lo que le quiero preguntar o no? Cuando tiene la misma sección, ¿puede ser, profe? Perfecto, caballero. Primero, la misma sección, número 1. La misma sección, y no tiene la misma sección, y este tubo estaría horizontal. Generalmente las alturas son iguales y P1 sobre el peso específico, la otra altura sería igual, entonces no voy a tener variación de qué, de energía que cinética. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser igual acá
y en el otro extremo. Y a la de Caballero también dice que está en la velocidad igual, el caudal es igual al área por la velocidad. Y al ser igual, como usted dijo, las áreas son iguales. Muy bien, Caballero. Bien, bien. Entonces, esa es una de las condiciones básicas. Entonces, esto comúnmente se llamaría altura H, que comúnmente no es otra cosa de decir que es la altura de Bernoulli, que esto es una constante. Ahora, vamos a las unidades. ¿Una altura en qué se mide? En metro. Acá, Z es en metro, porque ¿qué altura? Es la altura potencial en unidad de peso. Presión sobre peso específico es una altura, es la altura de energía que tiene la partícula, o trabajo del flujo en unidad de peso. Y B1 al cuadrado sobre 2G, ¿qué es lo que sería? Sería la energía cinética en unidad de peso. Entonces estoy midiendo energía. ¿Y por qué digo que esto mide el metro? ¿Está bien? Metro es una medida de longitud, ¿o no? Pero esto estoy midiendo energía. ¿Está bien lo que estoy diciendo o no? Sí, estoy bien lo que estoy diciendo, pero ojo, son metros de columna de agua. Metro de columna de agua, no metro, diremos realmente. Esto se mide el metro de columna de agua. Es una medida para medir la energía en el interior de un conducto. Entonces, por conclusión, lo que dice Bernoulli, que la energía a lo largo de esta misma línea de corriente permanece constante en la misma línea. Acá, ¿cuántas líneas hay de corriente? Infinito, pero tengan cuidado que si acá quiero medir la energía y en esta línea hay otra línea y la quiero medir acá, no cumple la condición de Bernoulli. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la variación de energía a lo largo de una línea de corriente permanece constante. Si no considero esa misma línea, no puedo decir esa definición y no cumple las condiciones mínimas y necesarias de Bernoulli. Bien, también puedo tener lo siguiente. Generalmente cuando considero un flujo ideal, cuando considero un flujo ideal me tengo que basar fundamentalmente. Ahora, del ideal me voy al real. Si me voy a un flujo real, tengo que considerar rozamiento. Entonces, no lo vamos a considerar de la siguiente consideraciones. Vamos a considerar un flujo que se puede compresible. Vendría a ser que se puede comprimir. El agua se puede comprimir hasta un determinado valor. Nosotros ya, diremos, las consideramos como una sustancia sólida, pero en el caso de los gases se puede comprimir el gas. Por ejemplo, el auto dice, ¿cuánto entra? 9 metros cúbicos, y en ese recipiente tan chico hay 9 metros cúbicos de gas, pero se puede comprimir, como en el tubo de los gases de los autos. Entonces nos basamos en la ecuación de estado. P por R igual a R por T. Vendría a ser que sería, no es otra cosa que decir, el volumen específico es igual a 1 sobre el peso específico. De ahí, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos el peso específico y tenemos P por R. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, hacemos las siguientes consideraciones, en la cual integramos entre los valores de presiones inferior y superior, entre las alturas de posición Z1 y Z2 y entre las velocidades B1 y B2. Y obtenemos comúnmente lo que se llama el primer término, me daría que, si llego a integrar, el logaritmo de, diremos, R por T, la constante de los gases reales por la temperatura, vendría a ser factor de ¿qué? De logaritmo n pi n 2 menos logaritmo n pi n de 1 más Z2 menos Z1, y acá tenemos en función de la energía cinética B sub 2 al cuadrado sobre 2G menos B sub 1 sobre 2G. Generalmente, esta es la ecuación para gases o para el fluido compresible que se pueden comprimir. Por ejemplo, gas. En el caso particular. La otra anterior que tenemos acá es para flujo incompresible, que no se pueden comprimir, que consideramos dentro de los flujos newtonianos que se dio en la primera clase. Bien, entonces consideramos esto. Pregunta del tema para seguir más adelante.
Si ustedes me dicen de dónde puede estar bien explicado esto, hay un librito del secundario que se llama El Estebenazzi, hidráulica de Estebenazzi. Realmente está muy bien explicado y generalmente también en el libro que tienen ustedes, en cualquiera de los libros, en el Mattay o en el Strict sale explicado, pero también de la siguiente manera, es de la misma forma, lo pueden decir, ningún problema. Acá le aclaro, diremos, otro es lo que la suma de la altura de posición más que la altura, ¿cierto?, en peso, que es la línea inclinada hidráulica, línea inclinada. Como dijo recién el señor, muy bien puede ser horizontal cuando el conducto a lo largo de toda su trayectoria no varía que la dimensión de la sección, ni el diámetro tampoco. Bien. Después la clase vimos un factor de corrección de energía. Pregunto, ¿alguna pregunta del tema anterior, por favor? No, profe, por ahora no. Bien. Vamos a factor de corrección de la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, van a ver en el práctico, si yo tengo una instalación tanto de gas como de agua o de cualquier fluido en la cual circula en su interior, vamos a tener un tramo de un conducto y en la cual vamos a tener un accesorio. Tanto puede ser un codo a 90 grados, una curva a 135 grados, que sería 45 grados, una T, diremos, donde se bifurca el fluido, lo cual, una característica tienen una determinada pérdida. ¿Qué es lo que se llama pérdida? ¿A qué se le llama pérdida? Son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias en los accesorios, tanto si un flujo pasa por una bomba, tiene una pérdida, una caída, porque por el rozamiento, por el cambio de dirección del conducto, en la cual, si yo considero la ecuación de Bernoulli, la cual, si yo digo que esto es constante, si le hacen alguna vez una pregunta, yo tengo, diremos que el flujo en el punto 1 y en el punto 2, a simple vista, si yo sé que el fluido circula del punto 1 al punto 2, ¿en el punto 1 va a tener pérdida o en el punto 2 va a tener pérdidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde estarían las pérdidas? ¿Dónde ustedes le sumarían la pérdida? En el 2, profe. Exactamente, caballero, porque el flujo empieza a circular de 1 hacia 2, en el 1 no tiene pérdida porque la entrada, a medida que circula a lo largo de la trayectoria, si considero un flujo real, tiene pérdida de rozamiento en las paredes. Si acá pusiera una, generalmente en un tubo, en un caño de gas, ¿cierto? Tipo epoxi, de media pulgada, que sería 12,7, un codo a 90 grados tiene, si yo ese codo lo estiro longitudinalmente, tiene una caída de presión, tiene una pérdida de 70 centímetros. Un codo le hablo, ¿eh? Una T tiene un poquito más. Una llave aproximadamente en un caño de media pulgada de 12,7, una llave macho, diremos, ¿cierto?, a tipo vástago, tiene aproximadamente una pérdida de 1,14 m. Entonces, tengan cuidado que a medida que el flujo circula, generalmente por toda la trayectoria del conducto, a medida que tienen los accesorios, codo, T, llave, curva, lo que sea, va a tener una caída de ¿qué? De presión y una caída de ¿qué? De pérdida en función de los accesorios. Por ejemplo, cuando uno compra un calefón, dice, este calefón tiene 12 metros. Ustedes no entienden por qué dice 12 metros. Ah, la longitud. Entonces yo pongo el calefón y pues hasta 12 metros me llega el calefón. Cuidado, que si ya tienen 2 codos, ya 77 centímetros más 70 centímetros más 70, ya sería 1,5 metros. Aproximadamente de 12 metros se le fue ya a 10,5 metros. Si tienen una llave, si tienen esto, una pérdida. Por eso generalmente, siempre en todas casas, generalmente para que no haya tanta pérdida, se usa una pared común. La pared
de la cocina y en el otro lado el baño. ¿Para qué? Para que las pérdidas sean lo menor necesario en los trayectos rectos. Tengan cuidado con eso. Por eso, y en el caso de esto, que yo acá, el tema que sigue sería particularmente lo que se llama factor de corrección de la energía cinética. Si yo tuviera que poner este factor de corrección, ¿a dónde lo pongo? No en toda la expresión, a donde me ataca ¿qué? La energía cinética. Y sería que en el término de que diremos, en la segunda ecuación de Bernoulli, a donde, como dijo el señor, a la salida, en el punto 2, exactamente, el factor va a corregir un alfa 2 por la energía cinética. Este factor de corrección depende el valor que puede tener. Para un flujo laminar generalmente se considera 2. Para un flujo turbulento o caótico generalmente oscila entre 1,01 más 1,1 particularmente. Tengan cuidado, eso es la característica del flujo. El flujo, generalmente muchos libros dicen laminar y turbulento o caótico. Caótico en todas direcciones, está aceptable de las dos maneras. Pero yo pregunto, el laminar es hasta 2000 reinos. Diremos, hasta 40.000 no dice nada. Y después de 40.000 dice turbulento o transitorio. Pero cuidado que de 2000 a 40.000 existe comúnmente algo que generalmente muchos textos no lo dicen, lo que se dice transitorio. Entonces habría 3. A ese transitorio particularmente es, ¿por qué? Porque esto lo demostró Torricelli en una experiencia que puso una cuba con agua, puso un líquido con un determinado color y en la parte inferior había un obturador, un pico, una llave, lo que sea. Y realmente microscópicamente vio que la salida del flujo a lo largo del chorro de agua había una vena líquida que generalmente el color no se distorsionaba. A medida que fue abriendo el perturbador, diremos, o la llave, fue abriendo y a medida que el flujo salía con mayor velocidad, generalmente se empezó a desvirtuar esa vena de corriente con un color determinado. Eso comúnmente lo que se llamaba, generalmente y midió la velocidad a partir de 40.000 números de reinos, generalmente es lo que se llama un flujo turbulento o caótico. Entonces, esa vena líquida se confundía con que a lo largo de todas las venas líquidas, entonces no se podía detectar el color de eso microscópicamente. Entonces, por eso generalmente se le dio esos valores del coeficiente S delta 2, que se llama un coeficiente de la energía cinética. En síntesis, ¿qué es lo que hizo? Se hace de la siguiente manera. Diremos, tenemos un determinado líquido, el cual vamos a tener una velocidad y otra velocidad. Esta es una velocidad instantánea y esta es una velocidad media, la cual determinó 2 velocidades, la cual dijo que generalmente en el punto U, diremos, consideró la velocidad al cuadrado sobre 2g por un coeficiente alfa. Se agregó alfa a los efectos de lograr una igualdad, en la cual por el diferencial, por el peso específico, por el caudal. Este caudal generalmente es un caudal másico, en unidad de másico, en unidad de peso, en la cual, ¿qué es lo que hizo? El caudal en función del peso. Entonces, integró entre que a lo largo de toda el área y sacó los términos correspondientes hacia afuera la constante, que sería igual a que alfa, al peso específico, integró a lo largo de toda el área. Esto fue algo teórico y esto fue algo real. En lo real, ¿qué es lo que obtuvo? Obtuvo que la velocidad, esta velocidad que es la velocidad, vendría a ser media, la reemplazó por la velocidad instantánea, que era v al cubo. Cuando integró esos valores, generalmente obtuvo lo que se llama, para igualar esto con esto, lo multiplicó por el coeficiente de factor de corrección de la energía cinética
y obtuvo esto. Simplificó los términos semejantes, que serían las constantes, las saqué acá fuera 2G, simplificó con 2G, el peso específico con el peso específico, y generalmente, ¿qué es lo que obtuvo? Esto lo dejó acá, y acá obtuvo alfa por B al cuadrado por B, potencia de igual base, la misma base, sumo los exponentes 3 y le quedó el área. De ahí despejó el factor de corrección, que este factor de corrección está dado 1 sobre el área, dividido la integral con respecto al área considerada de la velocidad. Esta velocidad, que sería esta velocidad instantánea sobre la velocidad media, por el área. Ahí determinó ese factor de corrección, que generalmente lo multiplica a la energía cinética. Pero esto tiene un valor para un flujo laminar y un valor para un flujo turbulento o transitorio, que acá se lo expresé de la siguiente manera. Bien, ese realmente se puede decir que el factor de corrección que está modificando la energía cinética de la partícula a la salida del conducto que voy a considerar. Pregúntale esto, por favor. Bien, si no hay pregunta, sigo. Bien. Ahora vamos a ecuación de la cantidad de movimiento, o también se llama teorema de la ecuación de la cantidad de movimiento. Tengan cuidado, porque acá yo lo que estoy viendo, un conducto, ¿cierto? De sección variable. Como dijo el alumno anteriormente, ¿qué quiere decir? Que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Acá es el punto 2 y acá el punto 1. Si pasa eso, ¿qué es lo que pasa acá? El caudal es constante. ¿Qué puede llegar a pasar? Acá achicamos ¿qué? El área y aumentamos ¿qué? ¿Qué aumentamos? La velocidad. Bien, acá ¿qué es lo que hicimos? Bajamos la velocidad y aumentamos ¿qué? El área. Ahora una pregunta. ¿Cómo es la velocidad acá? ¿Constante o no? ¿O varía? En la sección 1. Es una pregunta malintencionada, pero la tienen que saber. Esta velocidad, ¿cómo es? Me imagino constante a lo largo de la sección. Bien, caballero, es constante a lo largo de la sección considerada. Entonces, a lo largo de la sección 1, muy bien, caballero, esta velocidad es constante a lo largo de esta sección. Y ahora la otra pregunta, a lo largo de la misma línea de corriente, ¿esta velocidad y esta velocidad son iguales? No, ahí no. Bien, muy bien. La velocidad varía a lo largo de la trayectoria. Por eso se lo estoy demostrando que el conducto en un tramo es más grande la sección y en el otro más chica. Al circular un caudal constante, ¿qué es lo que hago? Agrando el área o la sección, ¿cierto? Y achico la velocidad. Acá achiqué ¿qué? La sección y aumenté ¿qué? La velocidad a un caudal constante. Muy bien, bien. Si considero esto, lo cual, este tubo, ¿cierto? Este flujo de corriente, generalmente, por el interior hay un flujo permanente. Si es permanente, no varía en función de qué, del tiempo. Bien, si considero este tubo de corriente acá, la cual está, ¿a dónde? En el interior del seno de la masa líquida, si aplico la primera y la segunda que condición de la hidrostática, ¿qué me decía? Que la expresión, ¿cómo son con respecto a las secciones? ¿Se acuerdan o no? Las presiones son iguales. ¿Qué quiere decir? Si acá tengo una presión, voy a tener otra que la va a contrarrestar. Son iguales y en todo sentido. Y además, ¿qué característica tienen? Que son perpendiculares a la sección. Entonces, entre la presión esta, la fuerza esta y el elemento considerado me forma un ángulo de ¿cuánto?
de 90 grados. Entonces yo puedo ver acá cómo a lo largo de todo el conducto las presiones son perpendiculares. Acá, en el caso este, en el caso este, en este y en este. Bien, ahora, si yo determino todas las presiones, si a las presiones las pongo en función de qué, de la fuerza, porque yo tengo que presión, aquí es igual a fuerza en unidad de área, y si despejo de ahí, yo voy a determinar que la presión por el área son fuerzas. Yo voy a tener acá una fuerza resultante, acá voy a tener otra fuerza resultante, acá voy a tener una fuerza resultante y otra fuerza resultante. Si yo digo que la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso particular, tanto considero las fuerzas exteriores como la fuerza másica del peso, es igual a 0, ¿qué puedo decir con eso? Estática. ¿Qué me decía la estática? ¿Que está en equilibrio? Exactamente, en equilibrio. Muy bien, en equilibrio. Entonces, si puedo decir que la sumatoria de todas las fuerzas generalmente, entonces está en equilibrio el sistema. Bien, entonces, yo voy a considerar ahora de esto, ¿cierto? Si yo veo, voy a descomponer las velocidades. La velocidad de este horizontal, V1. Y yo voy a determinar V2, la velocidad V. La diferencia de las dos velocidades, voy a tener un vector, ¿es así o no? Con esta dirección. Y yo acá voy a descomponer toda la fuerza. Por ejemplo, F1 horizontal, F1. El peso. F2, que sería este, en este sentido. F3, que estaría ¿en qué? ¿En qué sentido? Acá, si veo F3 que circula en este sentido, estaría en este sentido. Y F4, que sería, ¿cuál sería F4? Esta, que sería F4, que estaría de acá hasta acá. Voy sumando todos los vectores de las fuerzas exteriores y másicas, y el extremo de F1 con F4, que es lo que me da la resultante, que sería esta la resultante. Si esto estaría bien dibujado en una escala determinada y bien hecho, esta dirección, la variación de velocidad y la sumatoria de toda la fuerza tienen la misma dirección, pero la magnitud no es igual. Por ejemplo, físicamente, ¿qué es una fuerza? ¿Qué es lo que produce una fuerza? Un cuerpo que está quieto, si yo le acciono una fuerza, tiende a cambiar ¿de qué? De movimiento, o se tiende a mover, o no. Por ejemplo, si ponen algo y yo le aplico una fuerza, la condición sale de equilibrio. Entonces, si estas condiciones básicas, que sería que esto le aplico una fuerza y generalmente, y esa fuerza entonces le aplico acá, entonces esto va a tener una variación de velocidad, que sería la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Entonces esa fuerza me está actuando. Entonces, si yo hago acá unas consideraciones, si yo acá hago un polígono funicular, el cual pongo toda la sumatoria de toda la fuerza, pongo un polo y trazo los radiovectores, y acá trazo, ¿cierto?, el polígono funicular, voy a ver por dónde pasa la resultante del sistema. La dirección de esa resultante, en este caso particular que sería esta, y en este caso particular de velocidad esta, tienen la misma dirección, pero la magnitud es diferente. Estoy midiendo fuerza en newton, en kilogramos, y acá estoy midiendo velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. La dirección es la misma, pero la magnitud es diferente. Eso es lo que voy a demostrar ahora. Para demostrar esto tengo que tener las siguientes consideraciones. Tienen que acordarse fundamentalmente. ¿Se acuerdan de la ecuación de la continuidad? ¿Qué me decía la ecuación de la continuidad? Lo vimos en la clase anterior, no, la anterior. El sistema de control y el volumen de control. ¿Se acuerda o quieren que lo vea y se lo hago recordar? Como ustedes me digan.
Bueno, como nadie me dice nada, se lo voy a hacer recordar porque UNED no se acuerda o no lo han visto, yo lo entiendo porque realmente no es la única materia esta. Y si no la llevan al día, particularmente le va a costar un poquito más, pero no quiere decir que no la vamos a explicar. ¿Se acuerda de la ecuación de la continuidad que dije? Que se consistía en lo siguiente: ecuación de la continuidad, que lo vimos, era esto, el cual consideraba un conducto en el cual en su interior, no decía que tenía muchas líneas de corriente, tenía un sistema. Este sistema que es un sistema que se refiere a una masa definida, distinta del resto. Este sistema estaba contenido dentro de ¿qué? De un volumen de control. ¿Quién se mueve? ¿El volumen o el sistema? Se movía el sistema, el cual desde la sección 1 a la sección 2, esto existía un desplazamiento, un diferencial de S1 y un diferenciamiento de S2, en que en un determinado tiempo. Entonces consideraba que un flujo permanente, al considerar un flujo permanente no varía en función del tiempo. Entonces todas las variables que estaban acá en el sistema que consideraba permanecían constantes en función del tiempo porque era un flujo permanente. Además, ¿qué lo que era? Era ideal, no tenía rozamiento. Además, era unidireccional porque estaba en una sola dirección. Entonces, la masa de entrada más la masa MR era igual a la masa de salida M sub 0 más MR. Como todo lo que entraba era igual a todo lo que salía, ¿por qué? Porque como dijo recién el caballero, la velocidad, ¿cómo era acá? Constante a lo largo de la sección considerada, generalmente. Entonces, ¿qué podía hacer? Podía hacer la siguiente definición, que lo dije en la clase anterior, que igualaba las dos MI más RR en un tiempo determinado T y MR más M0 en un tiempo determinado T más delta T. Al decir esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es un flujo permanente y no varía con el tiempo. Podía despejar M sub 0, M sub R y M sub R. Entonces tenía que la masa de entrada era igual a la masa de salida. Bueno, definía todo eso y obtenía tres ecuaciones. Una, la energía de cantidad de movimiento de esa acción en esa acción. Acá consideraba que la densidad. Después podía tener un caudal máxico, que el caudal máxico lo podía determinar en función del peso, generalmente, que estaba dado por esto. Después tenía otro caudal, que este caudal del flujo, ¿cierto? También es un caudal en peso, donde intervenía ¿qué? ¿Cómo se llamaba esto? El peso específico, porque si a esto lo consideraba y lo multiplicaba por G, donde tenía que la densidad por G era igual al peso específico, caudal en peso. Y después tenía el caudal volumétrico, cuando las dos densidades eran iguales, las podía simplificar y me quedaba el caudal métrico, que era metros cúbicos sobre segundo o litros sobre hora, depende con las unidades que van a trabajar. Estas eran las tres condiciones particulares. Entonces, ya acordándonos eso, vamos al tema que estamos por hablar ahora, que particularmente, generalmente, si lo hago recordar, que era este. Entonces, para seguir con el tema, nosotros teníamos, para la ecuación de la continuidad, teníamos que saber la ecuación de la continuidad que ya Bernoulli, que recién lo acabamos de repasar, y ahora vamos a ver la ecuación de la continuidad del movimiento. Son las tres fórmulas muy básicas y principales de ¿qué? De mecánica de los fluidos. Particularmente, ¿cierto? Acá aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Cierto o no? La ley de Newton. Que nosotros podíamos decir fuerza igual a masa por aceleración. Pero yo también sabía que la aceleración es el diferencial de la velocidad en función del tiempo. Si esto está dividiendo, pasa al otro término como multiplicando. Y comúnmente obtuvo, ¿qué es lo que obtuvo Newton? Que F por diferencial de T igual a masa por diferencial de B. Que no es otra cosa que decir impulso es igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento. Comúnmente, esto lo demuestro con un colectivo frena, uno tiende a que por la inercia a seguir el movimiento de la velocidad, ¿o no?
Bueno, esto comúnmente impulso es igual a la cantidad de movimiento. Entonces nosotros lo que podemos decir de esto era que es una fuerza que actúa durante un cierto tiempo. Esto es una fuerza que... Y es igual a la variación de ¿qué? De la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan eso de física o no? No sé si se acuerdan o no se acuerdan, pero esto lo vieron en física, en la cual si yo integro en ambos miembros, en ambos términos, en el primer y segundo término, y aplico la regla de Barrow, que quiere decir que el inferior y el superior y el superior con respecto a, ¿qué? A la variable que voy a tener, que es el tiempo. Entonces me va a quedar que la fuerza, factor de T2 menos T1, y la masa, factor de ¿qué? De velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Al tener esta fórmula de impulso igual a cantidad de movimiento, seguimos, y ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Veremos que en el teorema de la cantidad de movimiento es la que se basa de las teorías de las turbomáquinas. Bien, hay en la figura 1 que antes expliqué, que sería esta la figura 1, la cual voy a determinar un tubo de corriente donde tenemos un flujo unidireccional porque va en una sola dirección, de acá para acá, del 1 al 2. Permanente, ¿qué quiere decir permanente? No varía con respecto al tiempo. Ideal, si considera ideal, no tiene rozamiento, ¿cierto? Y acodado, ¿qué quiere decir? Vendría a ser, digamos, tiene una forma media rara, medio acodado, con un cambio de sección. Vendría a ser, esta sección de entrada es mayor que la sección de salida. Entonces, con un cambio de sección, con un cambio de dirección del vector velocidad, porque ¿cómo actúa la velocidad dentro de qué? De este elemento. Siempre es tangente la velocidad a la línea de corriente. En este punto es tangente, acá va a ser tangente, 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 a lo largo de la misma línea de corriente. Y también hay una variación de velocidad. ¿Dónde hay una variación de velocidad? Como dijo su compañero recién, no en la sección considerada, a lo largo de la misma línea de corriente hay una variación de velocidad. Por eso acá se aclara que la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada. Bien, es decir, las fuerzas que están actuando no hace variar una cantidad de movimiento. Entonces, vamos a ver qué fuerzas actúan acá. Acá actúan las fuerzas externas, son originadas por la presión. Esta fuerza es originada por una presión que es igual en todo sentido y perpendicular a la superficie considerada. Bien, y la otra fuerza que actúa es la fuerza másica del peso propio que tiene, que sería W, ¿cierto? Y también tengo las tensiones de corte que no las voy a considerar. Y también me falta una fuerza. ¿Qué fuerza me falta acá? A ver qué opinan ustedes. Que no la puse. Se sobreentiende que está, pero no la puse. Es la fuerza que es perpendicular a la hoja del papel. Acá tengo una fuerza que es perpendicular acá, a esto, pero me la contrarresta la otra fuerza que está por abajo del papel. A esa fuerza no la consideré, pero existe, porque es igual en todo sentido y perpendicular a la superficie. ¿Entienden lo que quise decir o no? ¿Habla, profe, por las paredes del recipiente? Claro, este recipiente, caballero, tiene una forma circular. Entonces, si vos lo ves acá, tu ojo está perpendicular a eso. Ahí actúa una fuerza, pero la contrarresta la otra fuerza que está por atrás del papel. ¿Estamos? Claro, sí. Pero no la considere, porque es un dibujo, diremos, unidireccional, en 2D. Si lo hubieran visto en 3D, ahí sí lo podemos ver, pero acá no lo vemos. Me conformo con 2D. ¿Me entiende o no? Sí, profe, se entiende. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en la figura 2 qué puede llegar a pasar. En la figura 2, ¿qué es lo que obtenemos? En la sección 1
y 2, vemos acá que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A F1 va a ser igual a la presión por el área 1. Y acá la fuerza 2 va a ser igual a la presión por el área 2. También vamos a tener acá la 3 y la 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a tener que acá la presión, ¿cierto? Que va a estar dada. Acá la fuerza 4 va a estar dada por la presión 4 y por el área 4. Y acá vamos a tener por la presión 3 y el área 3. Bien, vemos en el caso particular de la figura 1 qué es lo que sucede. La sumatoria de toda la fuerza hace que los sistemas iniciales estaban. ¿A dónde estaba? El punto A, B, C y D. Cuando actúa la fuerza en un determinado instante, esto se corrió un desplazamiento. Velocidad por diferencial de t es igual a ¿qué? A una distancia. De este punto A pasó a la prima, del punto D pasó al D', y del B al B', y del C hacia el prima. Entonces esto tuvo un corrimiento de esta sección que pasó en una foto que le sacamos de acá a acá, y de acá a acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir que las áreas van a ser iguales. En este caso particular, van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Acá estamos, de A, B, C, D pasó a A', B, C. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que A', D, D' es igual a la densidad por el volumen. Por el volumen. Cuidado, que esto es volumen. Y acá se lo aclaro. Volumen es espacio por el área. Entonces, realmente tengo la masa de entrada. En el punto 2 pasó lo mismo. ¿Qué pasa? De B a B' y de C a C', tengo la densidad y el volumen. Entonces tengo masa de entrada y la masa de salida que está dado por esto. De A a A', de D a D'. Y tengo el área y el espesor. Entonces tengo que el espacio por el área, entonces que va a ser igual al volumen de esto. Y el espacio aquí es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Y generalmente entonces me va a dar el área por la velocidad por el tiempo, el área por la velocidad por el tiempo, que sería el volumen. Entonces ya a la vez densidad es masa en unidad de volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces la masa es volumen por densidad. Volumen por densidad, no es otra cosa que lo exprese de esta manera. Bien, partiendo de la ecuación de la cantidad de movimiento, la sumatoria de la fuerza por el diferencial de t es igual a la masa, factor común de ¿qué? De las velocidades de salida menos la entrada. Aplico la propiedad distributiva en el segundo término y puedo multiplicar esto por esto, que sería esto. Más por menos, menos la masa por el volumen. 1, donde voy a determinar que la sumatoria de la fuerza por la distancia, que es impulso, va a ser igual a ¿qué? Esto no sería otra cosa que la masa. La masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Seguimos con la fórmula en la cual acá esto me va a dar una masa por una velocidad, una masa por una velocidad, la cual, si yo llego acá, voy a saber que esto, la masa, cuando le ponemos el puntito arriba, era másica en unidad de peso, es igual a ¿qué? Al caudal, ¿cierto? Volumétrico por la densidad, que no es otra cosa que decir que el caudal másico. Bien, entonces yo digo que el caudal másico era igual a ¿qué? Caudal a que era igual al área por la velocidad, por la densidad que viene de acá, le vamos a poner 1. Si considero 2 puntos, vendría a ser el área por la velocidad sería el caudal 2, ¿por qué? Por la densidad 2. Esto tiene que ser constante con las condiciones iniciales, porque dijimos que el caudal es constante. Por lo tanto, reemplazamos el anterior y vemos que la sumatoria de la fuerza por el diferencial de t, y reemplazamos caudal másico, en este caso que sería caudal por densidad, por, aplico ¿qué?
la propiedad distributiva por la velocidad 2 por el diferencial de t, menos el caudal másico de la velocidad 1 y caudal 2, y vemos, y voy a sacar acá un factor común, los términos comunes a ambos, que sería el caudal, la densidad y el diferencial de t. Entonces me va a quedar el impulso, que sería la fuerza por el diferencial de t, igual al caudal por la densidad por el diferencial de t por la variación de la velocidad. Igualo este término por carácter transitivo, si esto igual a esto y esto igual a esto, puedo decir que esto es igual a lo principal. Entonces, ¿qué es lo que simplificó los términos semejantes? ¿A qué le llamamos términos semejantes? A los que están en ambos términos. Diferencial de t simplifico diferencial de t y obtengo el vector fuerza. Una fuerza es un vector. Por ende, esto, resultado me va a dar otro vector. La velocidad es un vector. Y el caudal por la densidad es un escalar. Un vector por un escalar me da un vector, que comúnmente es lo que se llama ecuación de la continuidad de movimiento. Bien, generalmente esta fórmula generalmente es la que se aplica siempre en las turbomáquinas, generalmente en turbina a reacción y a acción, generalmente. En este caso se lo expliqué en dos direcciones. ¿Qué quiere decir? En dos direcciones, bidireccional. Pero también puedo hacer las siguientes consideraciones como conclusión, que liga una fuerza resultante con la variación de velocidad, caudal y densidad. Sería esto. Pero si yo lo considero en tres direcciones, diremos en un eje Y, X y Z, voy a tener tres componentes, X, Y y Z. A esos tres componentes voy a tener la sumatoria de las tres fuerzas. Y si yo saco acá la fuerza resultante de las tres componentes de los tres ejes, voy a tener una fuerza. Esa fuerza, tengan cuidado, y saco las componentes de las velocidades, van a tener la misma dirección la fuerza que la velocidad en un sistema de tres ejes, en la cual tanto la fuerza en dirección de X estaría de esta manera la sumatoria. En eje en esta sumatoria y en esa. Entonces, por lo tanto, la fuerza resultante tiene la misma dirección que la velocidad que nos dio en el 3. La única diferencia es que acá trabajamos con tres ejes en el espacio y en la otra trabajamos con el plano. Me basta con el plano, ya está, porque generalmente para trabajar en 3D particularmente vamos a tener que tener la máquina, hacer todo, y en cambio es más difícil verlo. ¿Por qué? Porque si lo tengo que dibujar se confunden las velocidades con la fuerza. Pero lo tengo, ya se lo voy a mandar en un videíto que lo hicimos. Bien, entonces, ahora, pero usted me va a decir, ¿y para qué me sirve esto? Esto sirve ¿para qué? Para determinar las fuerzas que actúan sobre la cañería forzada. ¿A qué le llamo forzada cuando trabaja una cañería? Una cañería trabaja forzada. Todos dicen que hace fuerza y a veces la cañería suele estar rígida. Si está rígida, está tensionada, tiene tensiones de corte. Pero ¿a qué se le llama comúnmente en fluido forzada? Es como el embudo. Uno puede tirar mucha cantidad de agua en el embudo y se atora. ¿Qué quiere decir? Se atora, se ahoga en el caso particular. Pero si ustedes levantan el embudo, toma aire y sale. Bueno, a eso se llama una cañería forzada. Por eso se aconseja que una cañería, diremos, de desagüe o de fluido, siempre trabaja a sus 3/4 de su diámetro. Si yo tengo un caño de 100, por ejemplo, o comúnmente que se le llama de 4 pulgadas, siempre tiene que trabajar ¿a cuánto? A un caño de 100, tiene que trabajar como si fuera un caño de ¿cuánto? De 3 pulgadas, de 75 generalmente. Siempre el límite máximo que trabaje a eso, porque si trabaja al 100%, seguro que se atora. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hacen el desagote de un lavarropa, en una camarita de patio, realmente le ponen la manguera ahí. Sale tanta cantidad de agua, más es la cantidad de agua que entra que la que sale. Entonces sale para afuera. A eso se llama forzada. ¿Me entienden o no lo que le quiero decir o no?
Pregunto, ¿entendieron eso? ¿Por qué les llaman forzada? ¿Hay alguien ahí de los 19 o no? Sí, profe. Bien, gracias señorita. Para ecuaciones generales de turbomáquinas, que más adelante vamos a ver a la vez fijo, a la vez móvil, y vamos a ver qué pasa en las turbinas de acción y reacción. Vamos a ver, esto se lo dejo pendiente. Y bueno, y lo último sirve para qué? Para calcular los elementos de sujeción en cañería de dimensiones de bridas amarradas. Acá los quiero ver. Generalmente, cuando yo tengo una longitud de cañería y una longitud de cañería, yo acá puedo poner un codo. Bien, ese codo puede tener una pérdida. Eso sería una pérdida secundaria, generalmente, que son las pérdidas en los accesorios. Si este flujo viene en esta dirección, yo voy a tener una fuerza base. Y si viene en esta dirección, voy a tener otra fuerza en otro sentido. Si yo hago la descomposición de fuerza, voy a tener una resultante que va a ser de esta manera. Y sería una tensión de corte. ¿Dónde se va a romper? En la cañería. Todo me decía al medio, al costado, no. O sea, ya vamos a ser profesionales y tenemos que decir, en la sección más chica se va a romper. Entonces, si nosotros acá tenemos un codo y acá le hicimos rosca, ¿qué es lo que hicimos? Achicamos la sección del diámetro. Entonces se va a romper generalmente al lado de la rosca, se rompe. Ahí se va a romper. Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Según la ordenanza, dice que para gas, la NAC 200, norma argentina de gas, particularmente, y en agua también dice generalmente lo mismo, que cada brida de una distancia mínima que tiene que haber es 1,40 m. ¿Qué quiere decir? De una brida a otra brida. Ustedes ponen una brida acá, miden 1,40 y ponen la otra brida de acá. Tengan cuidado, no. Generalmente se aconseja que del codo a 5 o 6 centímetros pongan una brida y pongan otra brida y a partir de ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? A 1,40 m o a 1,30 m se coloca la brida. ¿Por qué? Porque acá voy a tener una concentración de tensiones de corte y un esfuerzo de corte y un esfuerzo, diremos, de una resultante que va a ser, vendría a ser que generalmente a toda acción se le pone una reacción. Si esto viene acá, esto lo tiene que contradecir acá. Entonces, por medio de dos bridas acá amuradas, nosotros podemos que realmente las bridas se colocan, son bridas tipo omega o tipo U, que se le coloca en los caños de gas particularmente y de agua, se aconseja a ponerle un cubre brida. ¿Qué quiere decir? Un pedazo de plástico, lo cortan transversalmente, un caño, y lo forran al caño de gas y después le ponen la brida. ¿Para qué se le pone eso? Porque la brida, si es de metal y cuando se lo pone con dos tacofillas, se ajusta y se la marca. Y si se la marca la pintura epoxi, a la larga, a la corta, ¿qué lo tiene? Con la humedad, con el agua, con la humedad del ambiente, se entran a corroer. ¿Qué quiere decir? Y se pique el caño de gas. Y en el agua, en el caso particular, si un caño de plástico se lastima. Por eso realmente se usa el cubre brida, y eso lo especifica que la norma vigente que está en el caso particular, la NAC 200, y en el caso de agua, la norma de gas, de fluido. Número 1. Otra cosa que veo mal, y el problema lo tienen generalmente ustedes, particularmente cuando hacen, ustedes y la mayoría de la gente, no sé por qué está haciendo esto, realmente, cuando lo van a tener en una instalación, diremos, industriales, cuando tengan aire comprimido. El aire comprimido tiene una presión determinada y usan el caño verde. El caño verde, ¿a qué le llamo un caño verde? Diremos, hay distintas marcas, no quiero hacer propaganda, pero hay 3 fabricantes que generalmente hacen esos caños, generalmente, y lo voy a nombrar, Saladillo, generalmente uno de los mejores que sería Dema, y otra fábrica más, generalmente IPS. Realmente, cuidado, esos son caños de gas.
Y esos caños de gas vienen de capa simple, doble capa y triple capa. Realmente la característica que dice son caños PN 12, PN 20, PN 25. Y dice, ¿qué es el PN? Ese PN es la presión normal que puede tener el caño en su interior, pero es para agua, no es para aire. Por ejemplo, sí, coloco varios compresores. Un compresor, servicio continuo. ¿A qué le llamo servicio continuo? Que sería un compresor, diremos, tanto un Sulyar, un Becker, un Kaiser. El compresor servicio continuo es que tiene un tornillo sin fin, que no tiene ni entrada ni salida. Entonces, larga un flujo continuo. Esos compresores de servicio continuo están trabajando a una presión generalmente de 10 kilos, 12 kilos, le llamo kilos, pero son 12 kilogramos sobre qué, sobre centímetros cuadrados. En un kilo, en un centímetro hay 10. Y me ponen ese caño. Tengan cuidado, la norma ACME, ¿qué me dice? Que la presión, generalmente, cuando ustedes tienen un recipiente de gas, el cilindro de gas que tienen en el vehículo, y le tienen que hacer el ensayo, eso según la norma ACME dice que hay que llevarlo a una presión normal más 50%. ¿Cómo es eso? Cuando tengan que sacar el tanque y lo llevan generalmente a infle, por ejemplo, camino Carlos para la derecha, ahí está, hay un centro, ¿cierto? Que mucha gente lo lleva ahí, o en algunos talleres que le hacen la presión. Estos tanques llevan 3 presiones: hidráulica, neumática y ultrasonido. Generalmente le cobran por los 3, no joden a todos, porque primero se hace la de ultrasonido. Si las paredes de la soldadura tienen un desgaste de 0,025 por año, tiene una debilitación, el recipiente de alta presión no sirve, hay que darle de baja, pero le cobran los 3. Si pasa, se le hace la prueba hidráulica y la neumática. La neumática, ¿qué quiere decir? Ustedes van a cargar una estación de servicio y le ponen ¿cuántas? 200 libras. Ellos lo llevan a 200 libras más el 50%. De 200, ¿cuánto es? 100. Lo llevan a una presión de 300 attas, 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y ustedes, en un aire comprimido, están poniendo un caño que tiene una presión, el compresor de 10, y compran un caño de 12 que aguante una presión normal. Tengan cuidado porque el caño no se va a romper, no es que sea mala calidad, pero generalmente dependen con qué trabaja. Si lo están haciendo con termofusión, cuidado con esa termofusión. Un caño de agua lo están termofusionando a 240 grados. Un caño de gas lo tienen que termofusionar arriba de 260 grados, pero eso no es resistente para esos fluidos, pero generalmente para un fluido de aire comprimido, si tengo que hacer una interacción como las hago, y lo que aconsejo que usen el caño azul. Hay un caño azul generalmente, que ese caño generalmente es para las casas, generalmente para calefaccionar. Bueno, es un caño que la presión normal, generalmente el PN que tiene es de 25, sí, sale un poquito mucho más caro que el verde, pero generalmente es el caño que tiene que ir. No se equivoquen, un caño verde es de agua, un caño de azul ya aguanta presiones excesivas. No quiero decir la marca, pero realmente la marca que es el caño azul, el Polimec, que es el mejor caño que viene para instalaciones de presiones. Si tienen que hacer una instalación, tengan cuidado, trabajan con ese caño azul. Es más caro, pero se lo puedo asegurar. Igual para termofusionar. ¿Cuál es la gracia de la termofusión? Se calienta un accesorio y se calienta ¿qué? El elemento, el caño. Generalmente se termofusiona a una temperatura aproximadamente 260 grados y se introduce uno adentro del otro. Pero tengan también cuidado que la importancia de la termofusión, que se va a formar el anillo en función de las boquillas. Que la boquilla, el elemento a calentar, siempre tiene que estar limpio con alcohol, lo limpia con alcohol y después lo calienta y después lo unen como tiene que ir unido, y se le tiene que formar un anillo aproximadamente de un radio de 3 milímetros generalmente para que se le forme el anillo. Es una termofusión. Así como le cuento, es fácil contárselo.
pero generalmente eso lo adquieren en la práctica. Dentro de los conductos que hay pueden existir el conducto en gas, vamos a gas. Existe el caño de hierro, ¿cierto? Revestido con un recubrimiento que es epoxi, realmente que es amarillo. ¿Eso qué es lo que me produce? Que no sufra generalmente la corrosión a lo largo del tiempo, de afuera hacia adentro. Teóricamente, si el gas es limpio y no tiene agua la cañería, entonces no va a sufrir ninguna corrosión. Y viene ahora el nuevo, que generalmente es el termofusión, un caño amarillo también. ¿Cierto? Son dos fabricantes, lo hacen en Argentina, ¿cierto? El grupo DEMA y el IPS. Bien, no le digo, si ustedes me dicen, ¿qué me aconseja, el hierro o el plástico? Yo saqué caños de hace 40 años y están perfectamente, generalmente. El caño de plástico no le puedo decir nada, ¿por qué? Porque es un elemento que hace que esté en vigencia hace 10 años, y bueno, y en el transcurso del tiempo vamos a ver cómo funciona. Pero el mantenimiento del caño de plástico es mayor que el caño de epoxi, número 1. El precio, vamos al precio. El caño de hierro viene por 6,40 metros. Por ejemplo, vale lo mismo que un caño diremos, para fusionar de gas de 4 metros. Vale lo mismo. Para transportar es más fácil el de plástico. Ahora, si ustedes agarran una obra y lo tienen que hacer, lo que le va a demorar hacer una instalación, ¿cierto?, en una red industrial, diremos, que le lleva en hierro 2 semanas, al de plástico lo hacen en 3 días. Eso totalmente. Ahora, un accesorio en hierro, por decir cualquier cosa, un codo de 1 pulgada en hierro está aproximadamente de 300 a 350 pesos. De 300 a 350 pesos. Un codo de plástico en esa medida está 3 o 4 veces más de lo que sale el hierro. En el caso que uno haga una instalación y se equivoque, al epoxi lo puede calentar, le saca el litargilio y lo desenrosca y lo puede utilizar, después pinta la instalación. En cambio, el de plástico no, se tiene que cortar y se tiene que tirar. Esos son los pros y los contras de hoy en día. Generalmente, cómo se trabaja y qué es lo que se están haciendo. Y ustedes que van a ser ingenieros industriales tienen que tener el criterio bien claro, versus tiempo versus dinero. Entonces, si tienen que invertir en un tiempo determinado, le conviene el epoxi. La duración no le puedo decir cuál dura más, pero si yo lo pongo en el intemperie, y tengan cuidado, cuando compren un caño de plástico tiene una fecha de vencimiento. Y me decís, ¿cómo tiene fecha de vencimiento si yo lo pongo y ya no tiene fecha de vencimiento? Exactamente. El criterio que usó la norma fue que a esos caños de plástico lo tengo acoplado en un lugar y le da las 24 horas el sol. Lo degrada. Al plástico lo degrada los rayos solares ultravioleta, que generalmente, por eso, después que lo ponen, no. Pero si va a la intemperie, lo tienen que forrar con una tela tipo una cinta de aluminio, lo tienen que proteger todos los años. Y a veces la gente no se puede subir al techo, generalmente se olvida, o puede pasar cualquier cosa, o generalmente no les da importancia, pero generalmente es el problema, la mantención es mucho. En cambio, el otro de hierro no tanto, la mantención es menos que la otra de plástico. Esos son los dos requisitos para un conducto de plástico y un conducto de metal. Depende qué van a trabajar, si me van a trabajar en una instalación de gas o me van a trabajar en una cañería de agua, o generalmente o de un flujo de aire comprimido. Esas son las 3 características básicas que a ustedes les va a interesar hoy en día. Y más, van a ser ingeniero industrial, prácticamente esos son los criterios que van a tener en USA. Tanto el criterio para la fábrica de uno, tanto el criterio si ustedes prestan un servicio, ¿para qué? Para hacer instalaciones, para lo que sea. Bien, pregunta de esto, ¿tienen alguna pregunta, por favor? No, pero ahora no. Bien, bueno, seguimos. Bien,
En este caso particular, ¿cierto? Si tengo acá un conducto con una fuerza, una velocidad F1 y acá tengo un F2 con una velocidad, yo veo que la componente de esta fuerza y a toda acción se le pone una reacción. Y generalmente voy a tener acá un ángulo, el ángulo θ, y este generalmente es tangente a la línea de corriente, y acá voy a tener una acción y una reacción. En este caso voy a tener el peso propio. En este caso particular, la fuerza F3 y F4 no existen porque no están en la cañería, y esta fuerza lo absorbe el conductor. Ahora, si tenemos, en este caso particular, que tenemos acá presente, a ver, acá tenía un ejemplo, bueno, no lo tengo el ejemplo por acá. Bien, en el caso, si tenemos un codo real, para sujetar debemos calcular por medio de la ecuación de la continuidad que vimos anteriormente la fuerza resultante. O sea, que en este codo tenemos que ver cómo me actúa en esta fuerza. Yo tengo que la fuerza 1 es la presión por el área 1 y la fuerza 2 es la presión por el área 2. Entonces, si yo tengo esta fuerza F1 y esa fuerza F2, calculo la sumatoria de todas las fuerzas que me van a reaccionar en el eje X. En el eje X, que sería este, me actúa F1 y esta fuerza. Entonces, en la sumatoria de fuerzas es F1 menos F2 por el coseno del ángulo θ menos Fx, la que va en el sentido contrario. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la ecuación que vimos anterior, que sería Q, el caudal másico por la densidad, por la velocidad 2 por el coseno del ángulo θ menos W1. Tanto en el caso particular, acá vemos la sumatoria, vemos F1, F2 menos Fx, y hacemos la consideración. Hay dos formas, que puede ser una, esta, y la otra fórmula que podría ser esa. El resultado es el mismo. Nada más que usé la variación en función de ¿qué? De fuerza, pero fuerza que es igual a presión por área. Lo puse en función de las presiones y acá lo puse en función de la fuerza. Eso ya queda para el criterio de cada uno. También queda el criterio de los datos del problema que tenga. También lo mismo para FI. Hago las mismas consideraciones en débil coseno, que va a ser el seno, en este caso particular. Y además, acá, ¿tiene componente ni la fuerza F1? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? F1, en esta fórmula, señor, tiene, yo digo que la sumatoria de todas las X tiene que ser igual a 0. F1 me actúa para este sentido. F2, yo la descompongo acá, que va a ser por el coseno del ángulo, y tengo una fuerza que me reacciona para que esto no se mueva, que sería esto, la reacción, Fx, ¿cierto? Lo puse en función de la fuerza, y también la fuerza que es igual a presión por área. Entonces lo puedo poner de esta manera o de esta manera. Tanto esto lo hago para X como lo hago para Y. Pregunto, y se equivocan siempre, por eso se lo pregunto. F1, ¿tiene componente en FI? ¿El seno de 0 a cuánto es igual? A 1. ¿Y el seno de 0? La función parte de 0, toma valores límite en 90, baja, toma valores mínimos en 180, se hace negativo, toma valores negativos, ¿a dónde? En 270, el valor máximo es menos 1, y en 360 se hace a 0. ¿Es así o no? La función seno. Entonces, si veo acá la función seno, no tengo componente en F1, en I, entonces en F1 va a valer 0 FI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser esta fuerza y la componente de F2 por el seno de I, que sería lo mismo para I. ¿Me entienden o no lo que quise decir? Esta misma fórmula la hice con respecto a I. Acá, la componente en FI no tiene por qué, porque es perpendicular a la superficie. No tengo componente en I, pero tengo componente de la reacción y tengo la componente de ¿qué? De F2 por seno del ángulo que he comprendido entre la normal y la velocidad.
y ahí puedo armar esta fórmula, por eso digo lo mismo para I, pero tengan cuidado que ahí hay un término que no tiene componente. Con Fx y Fi calculo la fuerza resultante. ¿Cuál sería la fuerza resultante? Si yo tengo esta fuerza para acá, esta fuerza para acá, transporto la fuerza y obtengo la resultante, que la resultante va a ser así, realmente, y tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿cierto? El sentido de dirección, según obtenga que dicha fuerza, es donde hay asegurado un codo. Eso sirve para determinar los codos. No es otra cosa que acá si tengo una fuerza, acá tengo una fuerza, acá tengo los dos ejes, y determino. Y de acá, ojo, puedo determinar la fuerza que me ejerce el codo para sujetar la brida. Generalmente, estos cálculos se suelen usar, la verdad, no es para instalaciones de media pulgada, de 12,7, o una pulgada de 3/4, 19, o una pulgada de 25,4, que sería ¿cuánto? Aproximadamente una pulgada. Esto ya a partir de 1,25, que sería 32, generalmente. Realmente ya cuando medía 1,5 pulgadas, 2 pulgadas o 3 pulgadas, 75, 76, realmente, y más cuando trabajan en aire acondicionado, les es útil esta fórmula, pero para dimensiones pequeñas no tanto. ¿Por qué? Porque realmente para diámetros de media pulgada, 12,7, está sobrecalculado el espesor del caño. ¿Para qué? Para estas fuerzas. El fabricante generalmente siempre aplica esta fuerza para determinar que la resultante o la fuerza en el lugar acodado cómo trabaja. Generalmente, ya cuando ustedes para instalaciones más grandes ya tienen que trabajar de otra manera. Pregunta, de los temas anteriores, ¿qué es lo que no entendieron o qué es lo que no entiendo? Se lo explico, no tengo ningún problema. Porque tendríamos que empezar con álabes móviles y álabes fijos. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. Buenas tardes. Bien. Ahí estamos ahora. Pregunto, ¿alguna pregunta, por favor, del tema? Bien, por lo visto tenemos 19 alumnos. Bien. Tanto como le puedo preguntar a uno o le puedo preguntar a cualquiera. Pregunto, ¿alguna duda? Por favor, diga. No tengo ningún problema de respondérsela. Por mi parte no, profe. Hay que ponerse Bien. tranqui a repasar todo. Sí, pero lamentablemente, yo, Atencio, te entiendo. Tienen mucha materia y el miedo mío, ¿sabés cuál es? De un grupo de 125, no es que lo quiera a ustedes de la noche, pero ustedes son más responsables como otros. Siempre son los mismos y entran 19, 25. El de la tarde, ¿sabés cuánto tengo? Tengo 6 chicos. Y lo que más me duele, generalmente, que me han abandonado en cada curso más de 60 chicos. Y no lo digo por ingeniería industrial, lo digo por ingeniería mecánica también. En un curso de 5º año que con la materia mía se recibe el mantenimiento, que son un curso de 52, tengo aproximadamente no llegan a los 10 grupos de 3 personas, tengo 30. ¿Y dónde se me han ido generalmente los 21 o 22 chicos? No sé. No sé si dejaron, no sé si abandonaron, no sé. Y quiero que todos lleguen, por lo menos. No sé si a promocionar, no sé, pero por lo menos regular que tengamos las condiciones de rendir, que estemos medianamente. Por eso, la idea mía es estas clases generalmente. Hablo con José y con Facundo para darle a ustedes, no sé si estén dentro del horario de clase, también no quiero exigirle fuera del horario de clase, eso va a quedar a criterio de ustedes, no mío, criterio de ustedes. Realmente si quieren que un día X
se ponen de acuerdo y tienen alguna duda, se debe explicar, atención, tanto a vos como a cualquier señorita o a cualquier otro alumno, ¿me entienden? No, pero yo no quiero decir, sí, el día lunes a tal hora, no, porque realmente tengo que ser respetuoso de su trabajo, de su tiempo, tanto tengo personas casadas como solteras, realmente, y no quiero interferir en la vida. El horario de clase se respeta el horario de clase, pero yo veo que hay profesores que dicen el sábado o el domingo tomamos un parcial, no soy partidario, se toma el mismo día de clase y en el mismo horario si es posible. El horario de consulta quiero que sea, pero si hay una excepcionalidad de parte de ustedes y quieran fuera del horario de clase, estoy a disposición de ustedes, no tengo ningún problema, tanto yo como los que me trabajo práctico. Así que eso lo manejan ustedes. Entonces, lo que estaba pensando que estas últimas clases que viene el parcial, ponerlo a tiro para que le vaya bien, y la clase segura antes del parcial va a ser práctica, y la anterior práctica, y si tienen alguna duda, también voy a entrar yo para evacuar cualquier tipo de duda. No sé, esa es mi idea. Si estoy equivocado, no, estoy equivocado. Me están faltando algunos temas, a la de fijo, a la de móvil, golpe de ariete, y me está faltando golpe de ariete y cavitación. No te voy a mentir, no llego al 100% del programa, pero estoy arriba del 85-87% del programa. Eso te lo acepto. Pero generalmente, si me queda un tema más o menos, y ensanchamiento brusco, pronunciado, esa parte de ensanchamiento, lo van a ver ahí con pérdida de carga, o diremos, generalmente, o en algunas cositas de eso lo ven en el práctico. Eso se lo dije a los chicos para que lo explicaran. Iba a dar un trabajo práctico de gas y lamentablemente me prefiero dejarlo, no lo voy a dar y que ustedes estén más coherentes en la parte práctica. Bien, acá tengo algunas preguntas. A ver, sí, profe, hay que repasar. En un momento, profe, es un momento, profe, los que abandonen. Sí, es un montón los que abandonan. Tiene razón el caballero Samuel. Bien, una persona, profe, sí, el Word caballero ya lo preparé. Realmente es tan pesado que no me lo admite la página de la facultad. Así que a los chicos de la tarde y a ustedes lo voy a separar al Word en dos partes, caballero. No sé si hasta las vacaciones de julio y después de las vacaciones de julio, porque lo que estoy mostrando es la carpeta mía. También tengo miedo, porque cada uno es particular de su estudio y de su carpeta. Cada uno le entiende a su carpeta, pero no tengo ningún problema yo de pasar mi carpeta. Hay varias carpetas de algunos alumnos que la han hecho. Tengan cuidado que hay una carpeta de una señorita que está muy bien hecha, pero le agarraron algunos dibujos. No tengo ningún problema, pero pienso que en esta semana ya lo tengo. Si lo pasé al de la fotocopiadora, pero me dijo que no le llegó, que era pesado, bueno, pero no, si lo tengo en digital, lo voy a pasar en digital. Tampoco soy negociable para venderlo como dicen ellos. Se lo paso a uno de ustedes y ustedes lo distribuyen. ¿Le parece bien o no? No sé si está respondida la pregunta esa del señor Pereira Matías. Bien, genial, profe, si no puede subirlo en un drive, mándelo en un link en Word. Puede ser, caballero. De alguna manera lo van a tener, no será ningún problema. Samuel, sí, profe, bien. Samuel, no sé si está respondida tu pregunta o no. Bien, le paso a comentar, no es nada cierto, no sé. Se dice que ya, no sé si los exámenes de diciembre o marzo van a ser presenciales. Yo calculo, me hago responsable de mi palabra, los de diciembre todavía no, pero yo calculo que los de marzo ya se va a implementar otro sistema, o no sé, el sistema 6. La Universidad Nacional de Córdoba particularmente, ya algunas asignaturas ya son presenciales, como ser odontología, la materia más bien práctica. No sé acá cómo va a seguir la situación, pero porque también es una lástima que faltando un mes para terminar las clases, ya sea presencial, los chicos del interior se van a tener que venir acá, y alquilar por un mes un departamento tampoco es factible. Por eso, es lo que escuché, fehacientemente no hay nada escrito ni nada legal.
pero eso es lo que se dice. Así que se calcula que hasta ahora sigue todo como igual, virtual. Después si hay alguna modificación, una rectificación o ratificación en función de algún papel firmado, se lo diré. Si no tengo nada firmado, sigue todo como está. Alguien que me avale a mí para decir, no, el examen a partir de ahora es así. No hay nada dicho ni nada firmado. Es para que sepan, tanto en esta materia como en las otras, no hay nada. Todavía sigue todo como sigue estando. Bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Profe, el coloquio de esta materia para los chicos que estaban en condición de aprobación. Perdón, Luana, se escucha muy mal, no sé, el micrófono tuyo me parece. A ver, ¿podés repetir la pregunta, por favor? Sí, profe. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Cómo? ¿Se escucha mejor? Ahora se escucha un poquito mejor, señorita. El coloquio para los chicos que están en condición de aprobación directa. Sí. ¿Es en la fecha de examen? Bueno, escúchame. El tema del coloquio para las condiciones de los chicos que están en coloquio, bueno, yo calculo, yo me quedaré de acuerdo con los alumnos generalmente que están promocionados y vamos a dar una fecha particular. Yo no soy parte, no tengo la idea, Luana, de quitarte un turno de examen a vos. No es justo, no es justo. ¿Por qué? Porque vos el último día tenés derecho a rendir el primero y el último turno. Eso lo voy a hablar con el jefe de trabajo práctico y te lo confirmo en la clase que viene. Me dijeron a mí, también yo quisiera hablar con la cantidad de chicos que están en promoción, porque si son dos, tres, podemos quedar de acuerdo, terminan las clases. También es un poquito, la situación es un poquito complicada para mí y para ustedes, más para ustedes que para mí. No puede ser que terminen las clases, dicen, hay una semana de descanso. Mentira, no hay descanso, porque más de un docente quiere tomar ahí los parciales en esa semanita y después a la otra semana tener que rendir. ¿Miento o no? No, profe. Entonces, también son seres humanos, también fui yo estudiante y sé cuál es la condición bastante. Entonces, yo quiero que vos te vayas, que termine la asignatura ya, sabiendo si está libre, si está regular o está promocionado el último día de clase. Por eso quería hablar con José y con Facundo, el de la tarde, para generalmente ver, a ver cómo acomodamos para que el chico ya, el último día de clase, cuando te tenga que firmar la libreta, bueno, firmar la libreta, antes firmaba la libreta en un horario determinado de clase, me quedaba y ahí hacía el coloquio. Ahora es imposible, ¿me entiende o no? Pero bueno, esa pregunta te la debo, Luana, y haceme acordar la clase que viene, yo voy a hablar con el ingeniero José y te lo voy a decir. Así coordinamos una fecha o en función de la cantidad de los chicos que están promocionados, nos organizamos y vemos cuándo quieren la fecha. Listo, profe, gracias. Porque imagínate si yo decido por mí mismo y digo, bueno, terminan las clases y el martes siguiente se va a rendir la promoción. Bien, vos vas a dejar de rendir otra materia, no sabes si te va a ir bien o mal, y yo te calculo que en 3 o 4 días vas a poder preparar o vas a poder afianzar los conocimientos de la materia, sí, si la llevabas al día. Y si no la llevabas al día, te va a costar un montón. Te va a costar un montón estudiar la materia. Yo lo veo eso, y es lógico, te entiendo. Entonces, generalmente con los chicos, quedaría de acuerdo de la siguiente manera. ¿Cuándo quiere que lo tome? ¿Le parece tal fecha? Sí, no puedo yo. ¿Por qué? Porque tengo que presentar la nota antes. Eso lo quedamos de acuerdo con la gente. Es lo más justo. O si estoy equivocado, me lo dice, no tengo ningún problema. Bien, ¿hay otra pregunta? A ver, voy a seguir leyendo el chat y voy respondiendo todo lo que me están preguntando. Profe, ¿puedo subir? Muchas gracias. ¿Quién dijo muchas gracias? Samuel. Samuel, por lo visto, no tiene micrófono. No, al contrario. El sábado, en el calendario figura el sábado 20 de noviembre el parcial teórico. Teórico. ¿Quién escribe acá? Matías. No, eso
Bien, eso, Matías, déjamelo que te lo responda porque yo no puse esa fecha. Yo sábado no molesto a nadie, ni quiero que me molesten a mí. Entonces, pero si hay que ratificar o rectificar la fecha, no tengo ningún problema. Eso te lo digo la clase que viene, Pereira. ¿Puede ser o no? Bien. Bueno, si no tienen otra pregunta que hacer, lo dejo en libertad y nos vemos la clase que viene. Chao, profe. Muchas gracias, profe, por todo. Listo, profe, nos Hasta vemos. luego, Figueroa. Atienzo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, señoritas.